La iglesia de Guacalera se construyó en 1655. Es un hermoso templo de una sola nave de 22 metros de largo por 8 de alto, con un alero que se prolonga desde el techo sobre un porche amplio que abarca toda la extensión del campanario. El mismo año en que fue construida, un aluvión de barro y piedras destruyó el templo y se reconstruyó casi de inmediato, a 50 metros del edificio anterior. Los materiales utilizados para la construcción de este templo son los habituales del lugar: adobes, maderas de cardón y el techo de torta de barro y paja. Las grandes maderas obviamente han sido traídas desde el sur de la provincia, desde las zonas limítrofes con Salta, puesto que se trata de quebrachos o palos colorados fuertes que no se encuentran en la zona de la quebrada de Humahuaca. Decíamos que el profundo cobijo que presenta la fachada, producto de una prolongación del techo, da las características de refugio a este templo. La arquitectura de la iglesia es simple y en los espacios de transición se abren los accesos al coro y también al baptisterio. El excelente estado de conservación de este templo se debe en gran medida a la acción del propio pueblo de Guacalera, que ha tomado a su iglesia como debe ser, una joya, una obra de arte que les pertenece a todos y que además reúne las características de un edificio histórico, no solo en lo religioso, sino también en lo político, institucional y social. En esta iglesia fueron velados los restos del general Juan Galo de la Valle, después de haber sido asesinado en San Salvador de Jujuy. Lo llevaban rumbo a Bolivia, en el ánimo de que el cadáver no fuera capturado por los enemigos, y allí, en ese lugar donde descubrieron que por razones de descomposición del cadáver iba a ser imposible que llegase a Bolivia, los soldados que componían el grupo se dieron a la penosa tarea de descarnarlo y, rescatando los huesos y el corazón, siguieron a Bolivia. Este campanario fue testigo precisamente de esa tarea. Las pequeñas campanas fundidas en el Alto Perú y traídas hacia la iglesia en los primeros años de 1700 siguen todavía, a pesar del deterioro producto del tiempo, haciendo escuchar sus voces cada amanecer y en cada atardecer en la quebrada de Humahuaca, por todo el ámbito de Guacalera. El templo tiene todas las características con las que fue fundado. Por ejemplo, su puerta es un amplio portal hecho en gruesas maderas de 2 paños por cada una de las hojas de la puerta y un gran dintel donde se calzan los quicios de las hojas de la puerta.
La madera es quebracho y ha sido sucesivamente pintada y repintada. Tiene también una pequeña abertura sobre la hoja derecha mirando el templo de frente que permite un acceso de servicio a la nave central. Otras de las características son la techumbre de madera de cardón y los pisos, que se conservan particularmente en la zona del altar, en viejos ladrillones construidos especialmente para el templo. Los mismos, cuadrados y de gruesa factura, se repiten en toda la nave. El sector del coro es un entarimado de maderas con una pequeña reja, también realizada en madera, desde la cual se domina perfectamente altar y nave principal. La iglesia es sencilla, de líneas rectas, y las características coloniales solamente están dadas por los arcos exteriores, el de la puerta, las aberturas del campanario y las características hornacinas de la pared del fondo. Una poco feliz restauración ha alterado los colores originales del templo, que variaban entre el blanco manteca y el crema, para poner primero un estrepitoso color rosa en el exterior que fue mudado rápidamente y dejar también colores blancos fuertes en el interior, lo que es absolutamente incompatible con la historia de los templos. Por otra parte, la iluminación tampoco condice con las características históricas arquitectónicas de la iglesia, ya que se han ubicado muy a la vista lámparas dicroicas y otros artefactos de iluminación absolutamente reñidos con el buen gusto y con el estilo que debió haberse observado. Patrona del templo, la Inmaculada Concepción, es una bella y pequeña imagen de 1 metro de alto. Está realizada con cabeza y manos de pasta, y es una imagen para vestir. La hornacina está pintada, dorada, y conforma la parte central del retablo principal del templo. Ha sido realizada esta imagen en Jujuy, a mediados del siglo XIX. Acompañan a la patrona una imagen de San Lorenzo, mártir español que fue diácono del Papa Sixto II y fue administrador de la Iglesia de Roma. Siempre aparece representado como un joven imberbe, con tonsura, vistiendo alba, dalmática, púrpura y manípulo. Su atributo particular es una parrilla que alude al instrumento en el que fuera asado vivo, y desde allí su carácter de mártir. La imagen también fue confeccionada en Jujuy por imagineros locales a fines del siglo XVIII. Otro de los santos que acompañan a la patrona de la Inmaculada Concepción es San José. Está colocado en una hornacina a la derecha del retablo mayor. Representado en una de las iconografías más difundidas de este santo, aparece de pie, vestido con túnica corta y manto, y calzado con botas,
sujetando con su mano derecha al niño Jesús. Muestra en la otra mano, en actitud de sostener su atributo, al lirio de la pureza. Ambas manos son de quita y pon en esta imagen. Es una figura que fue realizada en Jujuy a finales del siglo XVIII. Otras imágenes que encontrará el visitante en este templo son modernas, no revisten ningún dato o importancia histórica relevante para este estudio y han sido depositadas por familias de la zona de Guacalera y otras vecinas y se conservan en guarda en la iglesia hasta que sus propietarios vienen en días especiales o en los días patronales de esos santos a hacer decir misas o a realizar pequeños misachicos entre sus domicilios y el templo. Existe también un pequeño sagrario donde se conservan los elementos de misa y uno que otro santo en urnas, en pequeñas andas, también realizados por imagineros de Jujuy, y pequeños retablos, como en este caso del Sagrado Corazón, que se encuentran durante un año redondo en la vieja iglesia de Guacalera. Entre las imágenes realizadas en cuadros que se conservan en esta iglesia, aparece esta, la presentación de María en el templo, confeccionada en Cusco, en el Perú, a principios del siglo XVIII. Es un óleo sobre tela, de trama gruesa y nudosa. Una arquitectura mal resuelta y elemental manifiesta la poca capacidad del artista para solucionar problemas de perspectiva. De todas maneras, está allí representada parte de la historia de las Sagradas Escrituras, con la que devotamente los artistas y los fieles del Cusco adornaron todos los templos de esta parte del país. Este cuadro de la Dolorosa, un óleo sobre tela, trabajado en oro y barniz, también procedente de Alto Perú, de principios del siglo XVIII, y la imagen del Señor de la Caña, que estamos apreciando, el mismo origen, dan cuenta de facturas un poco más logradas. De todas maneras, como dijimos, se trata de trabajos de escasa calidad artística, pero cuyo valor se multiplica por el estado de conservación y la antigüedad de las telas. En este estado de conservación, vale decir, es muy importante el clima de la zona de Guacalera, con escasas precipitaciones, con una baja densidad de humedad, permite el afianzamiento de las pinturas sobre sus telas. Tal es el caso de los desposorios de María y José, una pieza bastante más lograda, aunque dividiendo simétricamente el espacio de una manera elemental, se ha colocado el artista en un plano que permite apreciar elementos bellos y muy trabajados, con gran cantidad de detalles. Otra de las piezas de gran valor es el Nacimiento de la Virgen, confeccionada en el Alto Perú, en Cusco, también a principios del siglo XVIII, un óleo sobre telas de trama gruesa y nudosa que conserva detalles de una policromía original
con bastante claridad y precisiones. Se trata de una amplia ventana que ocupa un tercio del ancho de la tela, dejando ver un paisaje estereotipado al que el artista agregó pequeños pájaros multicolores, como es habitual en los pintores del antiguo Perú. Finalmente, entre los más importantes, la Anunciación, otro de los cuadros, que según nos han contado quienes cuidan la iglesia, ha sufrido el deterioro de un intento de preservar limpiando los colores directamente sobre la tela, con lo que se obtuvo mayor deterioro y felizmente no se insistió. Aunque no tienen marco, se conservan también con gran detalle la Virgen del Rosario, confeccionada también en Alto Perú, y esta imagen de San Agustín, realizada en el Cusco. Una polémica se ha desatado con respecto a estas imágenes, porque una información proveniente de Salta decía que artistas de aquella provincia, a finales del siglo XVIII, eran los responsables de estas obras. No existiendo fehaciente documentación, se las asocia finalmente con las escuelas altoperuanas cusqueñas. Así se incorpora este templo de Huacalera a escasos 50 metros de la Ruta Nacional número 9, a la ronda de templos históricos en los que se puede encontrar detalles y precisiones de las formas en que la conquista y la evangelización avanzaron por la quebrada de Humahuaca. Detalles de construcción, lujo artesanal, imaginería y obras de arte no han podido ser empalidecidas por algunos intentos de restauración que han deteriorado al templo más que ayudarlo a conservarse. De todas formas, Huacalera ostenta su templo con toda la dignidad de las más hermosas joyas que se ofrece al visitante y al investigador especializado en la historia de las iglesias de Jujuy.